¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos con Marcelo Cantelmi, profesor de la Universidad de Palermo y jefe de la parte internacional de Clarín, de Diario Clarín. Buenos días, ¿Qué profesor. tal? Buen día, ¿cómo estás? Queremos más o menos tener su visión acerca del conflicto árabe-israelí, un panorama, entonces le habíamos preparado cierto banco de preguntas Perfecto. para eso. Entonces, primera pregunta es más o menos ¿por qué existe este conflicto entre judíos y palestinos? Bueno, este conflicto tiene un origen de medio siglo, un poco más. En el año 47 se divide un territorio que era del Imperio Otomano. El Imperio Otomano desaparece en la Primera Guerra Mundial, al inicio del siglo pasado. Y en el año 47 las Naciones Unidas disponen la división entre un 55% para el naciente Estado de Israel y un 45% para lo que sería el nuevo Estado palestino. Esa segunda parte no se cumple, también por culpa de los árabes, digamos, cuando en el 48 Israel anuncia el nacimiento de su Estado, se produce una de las primeras de las cuatro guerras muy duras que se sostuvo en la zona contra esto que para los palestinos sobre todo es la catástrofe, lo llaman el Nakba, el desastre que significó esa pérdida de territorios y ahí arranca la palabra refugiado por la gran cantidad de gente que es desplazada en esas guerras. Como esto no se cerró, es una herida abierta, no hay un Estado palestino, tanto por culpa de las necesidades estratégicas de Israel para impedirlo. En muchos casos, si bien hubo dirigentes muy importantes de Israel que estuvieron detrás de esta posibilidad, como Rabin asesinado, lo cierto, lo concreto sobre la mesa es que no está hoy todavía el Estado palestino y esta herida sigue supurando. Se puede decir más o menos que desde el principio hubo un plan sistemático de colonización por parte de Israel o fue simplemente consecuencia de las diferentes guerras que se fueron apropiando de más territorio. No, el plan de colonización de los territorios palestinos es posterior. Lo que hubo es que cada una de las cuatro guerras generó mucho más eficiente el ejército o las Fuerzas Armadas israelíes. Cada una de las cuatro guerras permitió un avance sobre este territorio, que era la parte que tendría que haber sido el nacimiento del Estado de Palestina. Incluso hoy día, si uno toma aquel espacio, el lugar real que quedaría para un futuro Estado palestino debe ser el 18-19%. Es decir, que se achicó muchísimo. Después sí hubo un plan sistemático de colonización de los territorios que le correspondían al eventual Estado palestino, de un modo muy grave en Cisjordania. Ustedes saben que los territorios palestinos son dos franjas en este momento, la franja de Gaza muy pequeña, donde vive 1,5 millones más o menos de personas, que está bajo gobierno del partido Hamas fundamentalista, y Cisjordania, que es mucho más amplia, que tiene un gobierno secular del presidente Mahmoud Abbas, del partido Al-Fatah, pero donde viven 500.000 colonos judíos. 500.000 colonos judíos para la dimensión del lugar es una enormidad que hace cada vez más complicada la posibilidad de fundar un Estado. Incluso Cisjordania corre el riesgo de dividirse, con lo que vas a tener tres espacios palestinos divididos sin que los palestinos puedan ir de un lado al otro. ¿Cómo es la intervención del gobierno israelí en cada una de las franjas, en las franjas palestinas? Desde los acuerdos de Ginebra hay una división de controles. Los palestinos tienen autoridad sobre determinadas zonas y en otras zonas tiene autoridad total, como en el sector C de Cisjordania, el Estado de Israel, el sector C, donde fueron asesinados estos tres chicos adolescentes israelíes, que es lo que termina siendo el gatillo del último ataque a Gaza. Ese territorio estaba bajo control de Israel, pero lo real es que al margen del control hay enorme tensión en los dos territorios debido a esta colonización que no cesa. A través, de los años ha habido muchas muertes de civiles palestinos, tanto también de militares israelíes, pero ¿cómo justifica Israel esta masacre humanitaria que se vive en Palestina? El planteo formal de Israel es que mantiene
con seguridad total sobre los territorios palestinos para defenderse de los ataques suicidas, del terrorismo y cualquier amenaza para su seguridad, que es central y es lo más importante. Para el lado palestino esto se trata de una ocupación lisa y llana, que se ejerce en general con la fuerza de las armas. Es muy común la invasión constante en la Franja de Gaza, que es el lugar más complicado, donde no hay colonos judíos desde el año 2005-2006, que fueron desmovilizados, había solo 10.000. Y desde ya en Cisjordania, donde hay destacamentos militares cuidando a los colonos judíos. Si bien es cierto que el Estado de Israel de 1947, tras la partición de la ONU, se fundó también gracias a que los judíos se escudaron bajo la bandera de mártires de la Segunda Guerra Mundial, ¿se podría llegar a comparar el trato que reciben los palestinos con el trato que recibieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial? No se escudaron, fueron mártires. Lo que hizo Hitler, el racismo contra los judíos fue espantoso. Fueron realmente mártires, fueron víctimas de uno de los peores horrores de la historia de la humanidad. Es absolutamente legítimo que tengan un lugar de víctimas, con eso no nos equivoquemos. Ese es un aspecto. Lo que hay hoy, más que esa comparación, y es muy grave por el desvío, hay brotes muy importantes de racismo en Israel. Hay una comparación muy frecuente de Israel con el apartheid de Sudáfrica, en el sentido de que los ciudadanos israelíes árabes, que son una parte importante de la población israelí, tiene bastantes mayores dificultades que los ciudadanos israelíes puros. Incluso el señor Lieberman, que es el canciller y jefe de un partido muy importante, parte de la coalición que gobierna, ha sugerido, entre otros dirigentes políticos, cambiar la constitución de los padres fundadores del Estado de Israel por otra que confirme la ciudadanía a partir del ser judío, lo cual convertiría no a Israel en un Estado judío que abraza al resto, sino un Estado judío de sangre judía, con lo cual las minorías no judías quedarían fuera del Estado. ¿Qué exigen ambas partes para que haya paz? Bueno, Israel pide reconocimiento. En la década del 80 los palestinos reconocieron el Estado de Israel. El Estado de Israel no reconoce el derecho al Estado palestino. Ojo, dentro de Israel hay gente que piensa de otra manera, y ha habido en la historia gente que piensa de otra manera, que entiende que es necesario que exista el Estado. El problema que estamos viendo es que no hay dónde ponerlo. El análisis último, por ejemplo, la esposa de Edward Said, de este enorme escritor palestino que estuvo en Argentina hace poco, reconocía acá que ella está perdiendo toda esperanza de que se pueda crear un Estado palestino. Eso sí es una verdadera desgracia, porque, como decía el historiador Eric Hobsbawm, Oriente Medio sigue siendo la usina más importante de rencor mundial. Y para poder cerrar la usina de rencor mundial hay que cambiar las razones objetivas de ese rencor, que es con el nacimiento de un Estado. Tengan en cuenta además que Estados Unidos, el presidente Obama, tiene una doctrina que no la ha podido profundizar, que es el pivote asiático, que es trasladar el interés nacional de Estados Unidos a Asia. Y para eso tiene que cerrar todos estos problemas. Estos problemas no se cierran. Bueno, profesor, como última pregunta, ahorita hablaba del que no había un territorio para plantear el Estado de Israel. Hablaron en un momento, Teodoro Herz planteó la posibilidad, de hacer el territorio de Israel en la Patagonia Argentina. ¿Por qué no se dio? No, eso es Teodoro Herz fue el creador o el hombre que realmente luchó para que exista un Estado que está bien, es razonable, es lógico. Del mismo modo que los palestinos quieren su Estado, que los kurdos quieren su Estado, los israelíes tienen derecho a tener su Estado, porque era un pueblo perseguido, apátrida
y este hombre planteó una dura batalla, y aparte en la época en que lo hizo, cuando se planteaba eso existió esa alternativa de la Patagonia, que después fue muy trastocada por los anti-sionistas con ciertas fantasías. Esa posibilidad existió, pero se eligió el lugar más razonable, que es donde el pueblo judío entiende que está su origen, y se armó esto. No hay que olvidar que la provincia palestina del Imperio Otomano, y yo remarco mucho esto porque la gran discusión es que no existe, dicen algunos dirigentes políticos judíos, que no existe la tal cuestión palestina o la tal cosa palestina, y en realidad sí existe, porque en el territorio de la provincia otomana de Palestina había palestinos que enterraban sus abuelos o sus bisabuelos, que tuvieron una tradición ahí, que vivieron, que nacieron, que crecieron, y en ese lugar se llamaban palestinos. Digo, la cuestión nacional está ahí puramente. Y el debate es que cuando se va hacia atrás en la historia, de pronto los palestinos entienden que incluso en su propia raigambre, Cristo forma parte de su pueblo. Hay un detalle importante a tener en cuenta. Al fin del día, los dos pueblos son semitas. Cuando se habla de antisemitismo, alguien que insulta al pueblo judío y es calificado de antisemita, al mismo tiempo está insultando al pueblo palestino, que también son semitas. La diferencia radica en que los judíos son sionistas, no todos, y los palestinos no serían sionistas, ¿cierto? O sea, no hablar del antisemitismo y el antisionismo es completamente diferente. Claro, completamente diferente. Pero lo importante es que tienen una historia en común, que la tuvieron durante mucho tiempo. Se perdió ahora y la van a tener que recuperar. El problema es que es cierto, el drama real es que la colonización es tan abrumadora, pese a la denuncia mundial, la condena mundial, que se va a llegar a un punto en que el territorio que debería tener la bandera palestina va a estar ocupado. Que por último, ¿cree usted que se podría alcanzar la paz en Medio Oriente? Si se resuelve esto, sí. Si esto no se resuelve, no. Hay dirigentes incluso conservadores que se dan cuenta que están jugando con fuego. Vos no podés negar la existencia de un Estado nacional, de un pueblo. Como el mismo Herzl se da cuenta de que su pueblo tiene que tener un país. Es fácil entender por qué hay países que luchan por tener su marco, su realidad, como los kurdos, como los palestinos. Muchísimas gracias por favor.